Pues aquí nos encontramos rodeado de arte, de verdadera belleza. Los muros de este Museo Fostel en Malpartida de Cáceres son hoy testigos de encuentros muy especiales. En primer lugar, como les decía al principio, con el director, una persona, pues eso, comprometida y con una trayectoria verdaderamente destacada en este pueblo, en nuestra región y en lo que supone, por supuesto, el peso del museo en Extremadura y en nuestro país. Muy buenas, señor José Antonio Agúndez. Bienvenido, Hola, ¿cómo está? Ángel, estupendamente. Gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de este maravilloso museo. Como decíamos al principio del programa, ¿no? En una fecha, en una semana en la que conmemoramos los 25 años de, bueno, pues lo que lleva ya siendo los Barruecos como un patrimonio natural, ¿no? Algo verdaderamente increíble. Y este museo, siendo testigo y además con una relación artística increíble, ¿no?, en medio de todo este entorno. Pues efectivamente, hace 25 años, en el año 1996, el espacio que nos rodea fue declarado monumento natural. Es una figura legal, ¿no?, que le otorgaba la Junta de Extremadura por la peculiaridad del espacio, de esas batolito granítico que tenemos, de grandes bolos, esa gran riqueza de fauna, de flora, ese paisaje con el agua, estas arquitecturas, ¿no?, que pertenecieron a un antiguo lavadero de las lanas vinculado al fenómeno de la transhumancia. Pero incluso un poco antes de todo eso, el cambio total del espacio, de la mirada sobre el espacio, se lo dio Wolf Hostel, cuando llegó aquí en el año 1974 y declaró de inmediato obra de arte de la naturaleza este mismo espacio. Un espacio único, singular, en donde de inmediato pensó en crear un museo también único y especial, el Museo Fostel Malpartida. Así es, bueno, en sus manos estaba, ¿no?, ese poder y esa fuerza del arte contemporáneo de transformar espacios naturales, como tenemos también testigos de otros sitios, ¿no?, como pasa por ejemplo con el Meillac en Badajoz o el Helga de Alvear en Cáceres, que eran lugares completamente diferentes para una función distinta y sin embargo se transforman, el poder transformador del arte contemporáneo, ¿no? Y de la mirada de los artistas, efectivamente, ¿no? Lo que hizo Fostel fue abrir a Extremadura para la modernidad y verdaderamente inició un camino de la historia del arte que llega desde la prehistoria, y ahí tenemos pues restos prehistóricos, y llega hasta la vanguardia. Efectivamente, después del Museo Fostel llegaron otros proyectos a Extremadura que nos hacen ser una de las comunidades autónomas con mayor referencia en arte contemporáneo, como muy bien has dicho, a través del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz y especialmente del actualísimo Helga de Alvear de Cáceres. Bueno, desde los años 70, Malpartida de Cáceres viene siendo un referente, ¿no?, de lo que estamos llamando ese arte contemporáneo en la región, que se ha puesto mucho en valor, mucho ahora con la apertura del Helga de Alvear. Y no ha sido fácil, ¿no? Haciendo un balance de la trayectoria de este museo, ha habido épocas muy buenas, épocas no tan buenas, pero bueno, ha habido siempre un apoyo institucional. Y lo más importante de la historia de este museo, y eso sí que me gustaría que nos lo contara, el apoyo del pueblo, de la gente rural, que siempre se dejó llevar por la curiosidad y el misterio y que a partir de entonces nunca dejaron de contribuir, ¿no?, y de apoyar al museo en esta zona. Mira, en el año 1976, precisamente el 30 de octubre, va a ser dentro de muy poco, dentro de varios días, 45 años, se pone la piedra fundacional del museo, que es el BOAEX, el viaje de hormigón por la Alta Extremadura. Es el coche metido en hormigón que tenemos allá a los pies de las rocas de los Barruecos, ¿no? Desde aquel momento, toda esa historia de 45 años pues ha tenido sus épocas de luces y de sombras, como es lógico, ¿no? Gracias al motor de ideas, al volcán de ideas, por decirle una palabra que está muy actual ahora mismo, que fue Fostel, y por todo lo que arrastró y por todas las voluntades que convenció para apoyar al museo, esto es posible. Pero como muy bien dices, uno de los frutos de ese encuentro
de arte y pueblo es precisamente el encuentro con el pueblo de Malpartida. Malpartida se incorporó de inmediato a lo que significaba el arte contemporáneo. Fue el pueblo blanco del arte. Y en ese acto de inauguración, una de las buena parte de las personas que asistieron al mismo eran malpartideños. Los malpartideños estuvieron en las semanas de arte contemporáneo que se celebraron, hicieron o participaron en los happenings, en las performances, en los conciertos Fluxus que se realizaron. El pueblo estuvo también vinculado a través de múltiples manifestaciones, aportando sus comidas olvidadas, exponiendo sus objetos, y precisamente uno de los mayores bases que hoy tiene el museo es precisamente la gente de Malpartida. Pues José Antonio, vamos a recorrer algunas de las salas de este museo para disfrutar de, bueno, pues de toda la belleza que encierra este gran lugar, y vamos a ir repasando, si le parece, pues algunas de esas cosas, esos momentos históricos tan bonitos de este museo, entremezclados con la vida social y cultural del pueblo y la actividad de este museo que ha sido imparable durante todos estos años. Efectivamente. Vamos a ello. Fostel viajaba muchísimo por su profesión. Como era un artista internacional, en aquellos años, en los años 60, empezaba el arte de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Después de los viajes de trabajo, hacíamos también viajes de entretenimiento y de culturales, para que conociéramos la familia, otras cosas, no solamente el arte de vanguardia. Y viajamos mucho por Alemania y por España, nuestros dos países. Los viajes que más nos gustaban hacer eran naturalmente a Extremadura, porque yo era extremeña y a Fostel le encantaba este paisaje. Cuando llegamos allí, pues vio aquellas rocas tan altas y las cigüeñas y los pájaros y las ranas y todos aquellos animales, las lagartijas, las culebras. En aquel silencio de la naturaleza, el ruido de aquellos animales le recordó el movimiento Fluxus. Todo puede ser arte y todo puede ser música. Lo llamó enseguida arte de la naturaleza. Aquí se le vino la idea que era el sitio idóneo para hacerlo. Y así empezó la cosa. Pues hasta aquí hemos llegado, José Antonio, una sala, para mí, de las más espectaculares, ¿no?, que tiene el museo. Pues sí, estamos precisamente en la sala del Esquileo, del antiguo lavadero de las lanas, y esta sala se enmarca dentro de lo que llamamos la colección Wall y Mercedes Fostel. Mercedes es, como sabes bien, la extremeña que arraigó a Fostel a Extremadura, puesto que fue la extremeña que lo enamoró en los años 50, que se casó con él y que verdaderamente al final lo atrae a esta tierra, ¿no? Aquí pues se pueden ver esta gran instalación, una de las obras más conocidas de Fostel, que es Depresión endógena, y después el fondo es esa obra de Salvador Dalí, que fue un intercambio que hizo con Fostel, ¿no? Ya sabes que hay una obra de Fostel en el Museo Dalí de Figueras y esta pieza de Dalí aquí en Malpartida. Pues en medio de esta belleza y de este espacio tan espectacular, vamos a seguir repasando pues esta historia, ¿no?, de este museo, que precisamente no hace mucho tiempo, concretamente este verano, se le otorga la medalla a las Bellas Artes, medalla que ya fue concedida en el 2018, pero que, bueno, pues la celebración fue lógicamente hace muy poquito por todo esto de la pandemia. Sí. Y algo que verdaderamente representa pues un poco el reconocimiento de lo que Fostel quería realmente, ¿no?, que fuera esto un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio también
para el pueblo y para el artista. Sí, efectivamente. La Junta de Extremadura se vinculó al proyecto a finales de los años 80. Empieza la etapa de restauraciones, de rehabilitaciones del edificio, y a partir de su establecimiento como museo ya fijo, con una estructura de personal, de organizativa, etcétera, pues se han generado múltiples actividades en este centro. Hoy cuenta con 3 grandes colecciones de arte contemporáneo: la colección Wally Mercedes Fostel, de la que hemos hablado. También un coleccionista italiano, Gino Di Maio, regala una gran colección Fluxus, y los artistas que pasan por aquí desde los años 70 pues van dejando obra, y con ello se conforma toda una gran colección de arte conceptual. Eso, más toda una intensísima actividad durante durante el momento en el que Fostel vivió y fue su director artístico, y después el que continuó pues su esposa Mercedes como directora artística, pues hizo precisamente pues que este centro se convirtiese en uno de los centros de referencia en la periferia de arte contemporáneo. Y de esta manera pues el Gobierno de España le concedió la medalla de oro de las Bellas Artes en el año 2018, que fue entregada, como muy bien dices, en junio de este año por Su Majestad de los Reyes al centro, ¿no? Entonces es un museo pues de referencia, un museo de una actividad enorme, vinculado lógicamente a los movimientos en los que Fostel trabajaba: el happening, el fluxus, la performance, el videoarte. Todo este tipo de arte es el tipo de expresión que emana de este museo y en el cual seguimos trabajando. Uh-huh. Dinamizar este museo, ¿no? Relacionarlo con otros museos, con otros espacios culturales, con otras instituciones, con los centros educativos, incluso con la zona, ¿no? Para que se convierta, como así ha sido con el paso de los años, en un motor de todo lo que ha sido la dinamización de la vida rural, no solo de Malpartida, de la comarca, de la provincia y de Extremadura, ¿no? No ha sido una labor fácil, ¿no, José Antonio, como director del museo en todos estos años? No ha sido una labor fácil, pero ha sido una labor apasionante, y entonces eso es un poco lo que nos queda. Efectivamente, ha resumido muy bien el trabajo que hemos venido haciendo en este tiempo, nuestra vinculación a otros centros, colaboraciones con centros internacionales de arte contemporáneo, especialmente por la conexión con museos alemanes, han sido múltiples, con museos de Portugal, etcétera, ¿no? Luego, los centros de educación ha sido uno de nuestros más importantes intereses en este tiempo. Imagínate que de la buena parte de los visitantes que recibimos son grupos de escolares, ¿no? Desgraciadamente ahora mismo un poquito parados por la cuestión de la pandemia y de la imposibilidad de hacerlo en grupo, pero que intentamos recuperar con el paso del tiempo. Y después, efectivamente, el museo ha servido lógicamente de motor de promoción de Malpartida, de motor de turismo. Hemos recibido en los años anteriores a la pandemia casi 50.000 visitantes al año, y de motor económico. Aquí trabajan muchas personas, no solamente las vinculadas al museo, también a la cafetería-restaurante. Un poco en Malpartida se ha generado una red de hoteles, de camas, de alojamientos, de restauración, etcétera, etcétera, que antes del museo no lo había. Y todo esto, creo, pues ha sido por esta piedra angular. No hemos sido los únicos, pero hemos sido quizás los primeros que hemos empezado a trabajar en este sentido, ¿no? Bueno, me encanta, ¿no? Sobre todo saber que hay una estrecha relación con los centros educativos. Creo que eso es maravilloso para que los jóvenes también empiecen a valorar, ¿no? Y a sentir ese interés por la cultura y por el arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo para que reflexionen, ¿no? Y no nos podemos olvidar, por supuesto, de una relación ya histórica y excelente que este museo ha tenido indudablemente con los mayores de Malpartida, ¿no? A través de la Asociación de Mayores La Paz, tan involucrados en muchos actos culturales y en muchos eventos que aquí se han realizado, y siendo y formando parte ellos de todo el proceso, ¿no? de creación y el proceso artístico, convirtiéndoles en protagonistas del propio museo, ¿no?
Así es, decía Fostel que arte es vida, vida es arte. ¿Qué puede enseñar el arte contemporáneo a las nuevas generaciones? Pues verdaderamente lo que sabían los mayores, es decir, a que una brizna de hierba, el sonido del agua, el sonido del viento, el sonido la interpretación que se pueda conseguir de las nubes, pues eso es un valor, el valor de las cosas sencillas de la vida como las cosas más importantes. Lo importante está en lo no importante. Eso es un poco lo que Fostel decía a través de su arte, y es en lo que desde siempre hemos intentado que, como muy bien dice, se incorporen los grupos de mayores de tercera edad, por ejemplo, de Malpartida. La tercera edad ha colaborado en múltiples actividades en este museo, bien pues preparando comidas para los artistas o participando en sus propias performances. Esta misma mañana nos pedían referencia de una performance que tuvo lugar aquí en el año 2003, en la cual pues una artista, una performance, se esquiló en vivo y en directo, ¿no?, rodeada precisamente de mayores de Malpartida, ¿no? Fue verdaderamente un acontecimiento espectacular en la que asistieron cientos de personas, y verdaderamente los mayores se vieron de una manera intensa incorporadas al arte, y además sintiéndolo como suyo. Y eso es lo interesante. Estamos viendo en imágenes una revista, la revista, ¿no?, de los mayores de la Asociación La Paz, en la que precisamente recogen un reportaje del año 2016, si mal no recuerdo, en el que se llevó a cabo un evento espectacular, con la participación, por supuesto, de todos ellos. Y bueno, imágenes de todo lo que llevaron a cabo, y por supuesto la asociación de amigos del Museo Fostel, que también ha sido otro pilar importantísimo, ¿no?, para mantenerlo, conservarlo, restaurarlo, porque el museo, hay mucha gente que se cree que el museo tiene vida, pero claro, para que esa vida continúe hay que hacer un trabajo también muy importante, ¿no? Muy importante en la sociedad, y efectivamente aquí se ha conseguido que haya colectivos, digo la tercera edad, pero también otros muchos, amigos del museo, asociaciones de ama de casa, etcétera, etcétera, que se ha incorporado verdaderamente a lo que es la actividad, esta actividad, ¿no? También un poco el hecho de que yo también sea malpartideño, pues ha hecho un poco pues esa aproximación, ha intervenido en esa cercanía, ¿no? Pero es una de las bases, ¿no?, que el arte llegue al pueblo. En este museo, decía Fostel, todos somos artistas y todos somos alumnos. Es decir, todos podemos enseñar cosas, pero también podemos aprender. Como yo sé que Fostel le dijo a usted muchas cosas, y tiene una cantidad de experiencias y de vivencias muy interesantes, si le parece, vamos a continuar con el recorrido por el museo, y luego después vamos a hablar precisamente de eso, de su relación con el propio Fostel. Pues venga. Hola, soy María Pérez Sanz, la directora de Malpartida Fluxus Village, y quiero mandarle un beso muy fuerte al Museo Fostel y a todos los habitantes de Malpartida de Cáceres, porque fueron muy generosos conmigo en el que fue el rodaje de mi primera película, y guardo recuerdos maravillosos de lo que compartimos. Os llevo de verdad en mi corazón para siempre. Y bueno, quiero decirle al Museo Fostel que estoy muy feliz de todos los éxitos que están cosechando, de su medalla de oro al mérito a las bellas artes, que espero que vengan muchos más en el futuro, y bueno, que realmente para mí el Museo Fostel es el mejor museo del mundo, y Malpartida el mejor pueblo, por supuesto. Un beso muy fuerte a todos. Hasta pronto. Pues desde este lugar también, una sala muy bonita, vamos a recordar, como decíamos, ¿no?, esa experiencia personal y esos recuerdos que usted guarda de aquella relación que tuvo, ¿no?, artísticamente hablando, con Fostel. Leí hace no mucho en prensa, cuando usted tenía 11 años, que ya le sorprendía, ¿no?, aquellas cosas, al igual que a la gente del pueblo, ¿no?, que se dejaban llevar por la curiosidad, el impacto de, entre comillas, la rareza, ¿no?, de aquellas cosas que él hacía, y que con el paso del tiempo pues fue lógicamente dejando, ¿no?, un sentir en la gente de aquí, ¿no? Claro, imagínate que cuando Fostel y Mercedes llegan por aquí, de la mano de otro artista muy conocido, Juan José Narbón, buen cacereño también, pues es el año 74. Yo soy malpartideño, tengo 11 años, y bueno, pues fueron los orígenes del museo, y como
como todos los de mi generación y toda la gente de Malpartida, pues asistimos absolutamente fascinados a ver qué traían estos artistas, ¿no? Esa cosa que decían ellos que eran arte, pero para nosotros era absolutamente, pues bueno, pues un poco de ciencia ficción, era un poco, vamos, de alucine. Y bueno, pues efectivamente tuve ocasión de participar, como otros muchos chicos de mi edad, pues en aquellos conciertos en el cine de mi pueblo, en el Cine Morán, de venir a las conferencias, de participar en las exposiciones que se hacían tanto en el Palacio Topete como en el Centro Creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el primer tiempo fue pues eso, de absolutamente desconocimiento de todo lo que veíamos, entendíamos que aquello eran locuras de un loco, pero verdaderamente con la percepción también de que estábamos viviendo una cosa muy especial, que quizás podía darse en Berlín o en Colonia o en Nueva York, pero que lógicamente si no se hubiera producido, pues hubiera estado totalmente vedado para la gente de Malpartida de Cáceres. Y nada, fue pasando el tiempo, yo inicié mi carrera de Historia del Arte, y ya haciendo la carrera de Historia del Arte conocí verdaderamente, personalmente al artista, y desde el primer momento verdaderamente se produjo un flujo de cariño, de aprecio, de amistad, de interés, ¿no? Lógicamente él porque entendió que yo era el primer fruto del museo, y yo porque vi en él verdaderamente una persona absolutamente extraordinaria, de una fantasía, de un talento, de una cultura, ¿qué te voy a decir? Pues absolutamente, bueno, abrió para mí un mundo que no estaba dentro de mis perspectivas, y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar en su archivo personal, a conocer intensamente su obra, y trabajamos mucho y muy duro juntos, pues durante 16 años de su vida. Claro, porque yo me quiero imaginar todo esto que nos cuenta, ¿no? De pronto un joven universitario a punto de acabar la carrera, se cruza en su camino un genio del arte como es Fostel. Me imagino que le sorprenderían muchas cosas, ¿no? Pero se ha dicho tanto de él, y bueno, el testigo es el pueblo y todas las cosas que hay escritas, ¿no? Y su propia obra, nunca mejor dicho, de esa sensibilidad y esa capacidad de conectar con lo rural desde su universo bosteliano, que, bueno, de algún modo la gente lo veía muy extraño, ¿no? Es cierto que él tenía esa sensibilidad, esa empatía con el hombre de campo, con las mujeres de Extremadura de aquella época. Totalmente. Bueno, él era un humanista, ¿no? Una persona además de una generosidad absoluta, que defendía al hombre. Precisamente por eso llegó a declarar obra de arte, la mayor obra de arte, la paz. Llegó a declarar obra de arte los derechos del hombre, etcétera. Y la gente desvalida, la gente que quizás de alguna manera necesitase protección, pues la gente más deprimida, la gente pues desde las mujeres a los gitanos, etcétera, para ello eran unos verdaderos héroes, y los llevó muchas veces a su obra de arte. Su conexión con la gente del pueblo fue magnífica, se sirvió en muchas ocasiones pues de los artesanos del pueblo para incluirlos dentro de su propia obra de arte, el herrero, el carpintero, el electricista, el albañil, pues muchos de ellos participaron de manera intensa en su obra, e incluso le acompañaron a exposiciones en Madrid y en otros muchos sitios, y por ejemplo a un cantador de Malpartida, Paco Corrales, pues lo llevó a Barcelona o la llevó a Lisboa para interpretar algunas canciones dentro de sus propios performances, ¿no? Es decir, su cariño hacia lo que le rodeaba era extraordinario. Podría contar múltiples anécdotas en ese sentido, pero verdaderamente todo refunde en que Fostel fue querido en Malpartida como una persona propia del propio pueblo. Y luego la labor con mayúsculas que en esa empatía y en esa relación, como hemos mencionado anteriormente, nos hizo Mercedes Guardado, ¿no? Una mujer pues que supo conectar también muy bien con la gente de Extremadura, y que supo canalizarle a él, ¿no?,
la esencia del pueblo extremeño con la que luego él pudo transformar tantas cosas y crear tantas cosas. Por supuesto, ¿no? Mercedes extremeña, y a través de Mercedes Fostel se enamoró también de Extremadura, eso es claro, desde que la conoció allá en Guadalupe en el año 1958. Mercedes es la extremeña que enamora a Fostel, que lo asienta, que lo arraiga aquí, y además con ese temperamento que Mercedes tiene, desgraciadamente hoy ya pues disminuido por la edad, porque tiene diversas imposibilidades físicas, ¿no? Pero con ese temperamento de española, de extremeña, pues con Mercedes se difundió prácticamente la idea de museo por todo el mundo, por toda Europa. Fue una de las grandes embajadoras de Extremadura allá donde estuvo, ¿eh? Y para terminar, José Antonio, lo maravilloso también, ¿no? Hablando del museo, por supuesto, es bueno, desde una perspectiva transversal, ¿no? Cómo los artistas de nuestra región se han inspirado en la obra de Fostel y cómo han conseguido llevarla a sus distintas manifestaciones, bueno, pues haciéndonosla sentir de otra forma, porque esa también era otra de las teorías de Fostel, ¿no? Por ejemplo, el caso de María Pérez, con aquella película tan estupenda que hizo en el 2016, y también Jesús Custodio, un referente en el flamenco en nuestra región y en nuestro país, de aquí de Malpartida, y cómo también a través del flamenco pues ha sabido canalizar toda la esencia de esta obra, ¿no? Absolutamente, has dicho dos ejemplos, pero se podrían prolongar estos ejemplos muchísimos más, porque efectivamente desde su llegada aquí, desde la instalación de este museo, todo lo que aquí hay se ha convertido en escuela de inspiración de otros muchísimos artistas, extremeños y no extremeños, te voy a decir, todo el arte actual de contemporáneo, de artistas que se hace en Extremadura, de alguna manera, un poquito, si empiezas a escarbar y ellos se lo dejan de reconocer, pues han bebido en estas fuentes. Y así están que bueno, verdaderamente para ellos es un lujo, en alguna manera, pues poder venir aquí, exponer aquí, juntamente con esta gente, estos dinosaurios del arte de referencia. Precisamente, mira, pasado mañana vamos a inaugurar aquí una exposición de un artista visual, de un poeta visual absolutamente extraordinario, desgraciadamente fallecido hace 4 o 5 años, que es Juan Rosco. Juan Rosco, profesor además de Geografía e Historia en la Laboral de Alcuéscar precisamente, pues fue un enamorado de este sitio. Descubrió el Observatorio Astronómico Solar en los Marruecos y hizo una obra de arte que está tan vinculada, tan conectada con todo lo que se ve aquí. Si hubiera vivido Juan, la verdad que le hubiera encantado estar exponiendo junto a todos estos artistas Fluxus de referencia. Así es, pues José Antonio Agúndez, ha sido un verdadero placer haber hecho este recorrido por el museo, haber repasado su historia, haber repasado la figura, ¿no? Y el papel tan importante de Fostel, de Mercedes, su mujer, y de esa relación con el pueblo de Malpartida y con nuestra tierra, que ha sido siempre maravillosa. Larga vida al arte contemporáneo, larga vida también a este museo, y enhorabuena por la labor que como director ha desempeñado durante tantos años. Aquí está el fruto de todo el trabajo de usted y de su equipo. Enhorabuena. Muchas gracias, Ángel. Encantado. Aquí tenéis vuestra casa para todos los que os ven también, por supuesto, nos ven. Y bueno, pues es un museo donde se conserva el espíritu fosteliano, y ese espíritu se resuma en que el arte es la vida y la vida es arte. No fue para nosotros nada fácil continuar la obra de Fostel, y claro, la continuamos de todo lo que habíamos aprendido de él, y seguimos con el museo como fue antes, y como yo seguía viajando entonces, todavía mucho, pues lo seguía promocionando a donde quiera que iba, y sobre todo a Berlín, que iba muy a menudo. Hemos conseguido que el museo siga igual de vivo que cuando Fostel vivía. Él estaría orgulloso. Hombre, estaría orgulloso de los dos, desde luego.